Hola, muy buenos días a todos y gracias por asistir a este otro webinar. El día de hoy tenemos aplicación de función de sincronismo con medición en diferentes niveles de voltaje. Les saluda Karen Becerril. Mi correo lo pueden ver en pantalla. Es karen.becerril@megger.com. Por si tienen alguna pregunta sobre nuestros webinars, si gustan ver, por ejemplo, grabaciones pasadas o si quieren que los agregue a nuestra base de datos para recibir futuras invitaciones a todas las presentaciones que vamos a tener, me pueden escribir. Y el día de hoy tenemos como moderador a Ariel Toribio. Él es nuestro gerente regional para Latinoamérica. Con cualquier consulta que tengan, pueden escribirle a csasales@megger.com. Y ahora sí, le doy la palabra. Buenos días, Ariel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Karen. ¿Cómo te va? Todo muy bien, muchas gracias. Adelante. Qué bueno. Sí, señores, muchas gracias por su participación y acompañarnos en el día de hoy. Este es otro de los webinars que tenemos agendados para este año, donde en esta ocasión estaremos hablando, compartiendo información del tema de protecciones. En esta ocasión tenemos la participación de nuestro presentador, que es el ingeniero Luis Tonos, ingeniero de aplicaciones, donde aquí de su reseña resumida histórica profesional, él cuenta con más de 20 años de experiencia, con un grado de ingeniería en sistemas de potencia y un MBA en telecomunicaciones de datos. Está certificada en la norma NFPA 70E de seguridad eléctrica en lugares de trabajo. Luis también tiene una vasta experiencia y conocimiento en proceso para realizar diseño, instalación, programación, pruebas y commissioning de relés de protección y esquemas de comunicaciones en subestaciones con IEC 61850. También tiene una vasta experiencia realizando estudios de cortocircuito, coordinación de las protecciones y arco eléctrico. Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás? Hola, Ariel. Bien, buenos días, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien. Aquí contentos de compartir un poco contigo, Karen, y los demás compañeros. Entonces, sin más que agregar, creo para aquellos que estén acompañándonos por primera vez, no está de más si podemos ver en la siguiente diapositiva la barra de herramientas donde pueden ver cómo comunicarse con nosotros. En esta ocasión, ustedes, los participantes, estarán todos de manera silenciosa, pero sus preguntas, observaciones y comentarios lo pueden ver en la barra que se resalta en el rectángulo rojo. Y también pueden levantar la mano en caso de que tengan alguna inquietud particular. Los puntos que queremos compartir antes de iniciar, darle la palabra a Luis, es de que por favor envíenos todas sus preguntas y comentarios al respecto, de que al final de la sesión tenemos unas áreas para preguntas y comentarios y compartirlos. Obviamente, tal vez todas no se van a poder evacuar en esta sesión, pero sus comentarios y preguntas son bienvenidas para que en sesiones, en una segunda ocasión, ya sea por correo electrónico, se le retroalimenta las respuestas de estos cuestionarios. También como recordatorio, esta sesión está siendo grabada, por el cual para tener acceso a esta sesión puedes visitar nuestra página oficial y ver esta y las otras grabaciones, que es en cca.megger.com/webinars, perdón. Y también, como último adicional, al final, luego recibirá por correo electrónico un certificado de asistencia de este webinar. Para sesiones, digamos, algo que no está comparte acá, si quiere ver a aquellos que quieren alguna copia ya sea del PDF de esta presentación, para esto fácilmente puede contactar a su representante local en cada país, que con gusto le va a hacer pasar esta información. Entonces, nada, sin más que agregar y corte, paso la palabra a Luis. Buenos días y el podio es todo suyo. Adelante. Muy bien, Ariel, gracias. Sí, para mí es nuevamente un placer, un privilegio poder compartir las cosas que hemos aprendido en este mundo de las
las protecciones, que uno nunca para de aprender, cada día hay experiencias nuevas. Y hoy, bueno, me toca hablarles desde una subestación de la República Dominicana que estamos en proceso de commissioning antes de poner en marcha en la ciudad de Atomayor, en el este de República Dominicana. Así que hoy no estoy en la oficina tranquilo ahí sentado en el escritorio, sino que estamos hablando de experiencias vividas en el campo. Así que sin más preámbulo, vamos a entrar en este tema que yo lo considero de mucha importancia, hablar de sincronizar generadores a la red eléctrica o redes eléctricas en un sistema de potencia. Es una maniobra que, si se hace adecuadamente, siguiendo las recomendaciones de las normas, no hay ningún problema. Pero si por alguna razón el cierre de interruptores se realiza fuera de sincronismo, la falla que puede provocar en generadores y equipos muy costosos es enorme. ¿Ok? O sea que es una función bastante interesante. Vamos a ver este contenido en esta hora que vamos a estar en este webinar. Primero vamos a describir lo que es la función de sincronismo, en qué consiste. Luego presentaremos una imagen de un generador donde pude evaluar y hacer un análisis de causa raíz de qué fue lo que pasó, y bueno, fue que se cerró el interruptor fuera de sincronismo. También vamos a pasar como tercer punto a los parámetros de sincronismo de generadores según la norma de IEEE C37102, que habla de protección de generadores AC. Luego hablamos de una prueba detallada de la función de sincronismo, que es lo que nos va a garantizar el correcto funcionamiento a la hora de que se implemente en la práctica. ¿Okay? O sea que es muy crítico hacer una buena prueba, una prueba completa, detallada, para asegurarnos de que todo va a funcionar bien. Y de último, les voy a platicar un caso, una experiencia que tuvimos sincronizando un generador a la red luego de que se cambiara el transformador elevador principal. ¿Ok? Vamos a comentar un poco sobre esta experiencia. En términos generales, podemos decir que el sincronismo es cuando dos Luis, parece que se fue tu audio. No se te escucha. conecten eléctricamente hayan condiciones de sincronismo. ¿Ok? Entonces, la necesidad surge cuando Perdón, queremos... Luis, te interrumpo en algo. Pues se fue tu audio como por unos 15 segundos. No sé si puedes repetir. Ah, sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí, les decía que el sincronismo tiene razón de ser cuando queremos interconectar dos o más fuentes de energía. ¿Ok? Si tenemos una sola fuente de energía en un sistema que alimenta una carga, pues ya no hay necesidad de sincronizar. ¿Ok? O sea que cuando hay dos o más fuentes de energía que queremos interconectar, es que surge esa necesidad de que hayan
parámetros de sincronización adecuados. De no hacerlo, se corre el riesgo que ocurran fallas en los sistemas eléctricos debido a que ocurren elevadas corrientes en caso de interconectar dos redes con parámetros fuera de sincronismo. Y bueno, también esa es la función que tiene código ANSI 25. ¿Okay? La verificación del sincronismo antes de cerrar un interruptor. Es diferente a una función código ANSI 78 que indica y protege de la pérdida de sincronismo. Son términos distintos. Las que estamos tratando hoy, la función 25 es preventiva, funciona antes de que el sistema se interconecte. ¿Ok? Y la función 78, que es pérdida de sincronismo, como su nombre lo indica, es una función que ya estando el sistema sincronizado, ocurre alguna perturbación o una falla, como podemos decir pérdida de excitación en los generadores o un cortocircuito en una línea que no sea librado debidamente en un tiempo determinado. Son dos causas que pueden hacer que un sistema ya sincronizado pierda el sincronismo. Entonces esa función 78 es para eso, que no es la que tenemos en este día, sino el código ANSI 25. Ok, entonces en esta diapositiva tenemos el sincronismo de un generador con medición en el mismo nivel de voltaje. ¿A qué nos referimos con esto? Si nos fijamos, tenemos un generador que tiene un lado con centro de estrella o neutro aterrizado por un transformador de distribución. ¿Ok? Es un método muy utilizado en generadores de media tensión en la industria, aterrizar los neutros por transformadores de distribución. Y del lado de salida, que es donde se genera y se eleva el voltaje, tenemos un interruptor. En esta ocasión hay antes del interruptor y después del interruptor unos transformadores de potencial, o PTs, dirían en inglés, de los cuales se alimenta el relé con la función 25 de verificación del sincronismo antes de cierre. Entonces acá tenemos que la medición comparativa de los voltajes se hace en el mismo nivel de voltajes. Supongamos que este generador es a 13.800 voltios. Entonces la medición de los voltajes antes y después del interruptor es a 13.800 voltios. O sea que es el mismo nivel de voltaje. En este ejemplo, o en este modo, es bastante más sencillo, diríamos, de configurar y verificar, porque no tenemos que lidiar con cambios de magnitudes en los voltajes, ni desfases angulares provocados por transformadores que estén en el medio. ¿Ok? Es un modo de sincronismo con medición en el mismo nivel de voltaje. ¿Qué pasa cuando cerramos un interruptor con parámetros fuera de sincronismo? Si se pueden fijar en la imagen, tenemos un generador el cual las cabezas de bobina se deformaron, salieron del núcleo donde están insertadas a presión con unas cuñas sujetadas firmemente, capaces de soportar corrientes de cortocircuito. Sin embargo, al ser expuesto a un cierre o a una interconexión con un sistema donde no estaba bien el sincronismo, entonces
entonces se dañó. No son pérdidas económicas por falta de producción, sino también un costo enorme repararlo o conseguir otro nuevo. O sea que vayamos dándole un poco de cabeza de lo importante que es esta función. Como mencioné al inicio, si está todo bien, normalmente la gente la pasa por alto. Ah, mira, el interruptor cierra tan suave, cierra así que no se siente. Qué bueno que está sincronizando perfectamente la línea o el generador. Ahora, no quisiéramos estar ahí si un interruptor de eso cierra fuera de sincronismo, porque la sobrecorriente, la explosión que hay ahí, bueno, no solo afecta la integridad de los equipos, sino cualquier personal que esté cerca de esa zona. O sea que es muy importante que tengamos un plan de pruebas y verifiquemos esta función de sincronismo, yo diría, por lo menos una vez al año, aunque algunas empresas prueban cada 2 años, pero debido a la criticidad del impacto que tiene, es importante probarla periódicamente. Tenemos bueno, ya vimos ese cierre del interruptor fuera de sincronismo. Ok, entonces vamos a ver qué condiciones necesitamos para tener un sincronismo apropiado antes de cerrar un interruptor. Ok, primero debemos tener una magnitud de voltaje a ambos lados del interruptor que no exceda, la diferencia entre esos dos voltajes no exceda un determinado valor. Y acá está representado en esta imagen donde se ven B1 y B2 y nos referimos al delta B, o sea, a la diferencia entre las magnitudes de voltaje. También necesitamos tener una diferencia angular entre esos voltajes, porque los voltajes a ambos lados del interruptor tienen ángulos distintos. Eso es característico de sistemas que están separados eléctricamente, donde haya una diferencia angular de una fuente de energía con respecto a la otra. Esto en las líneas de transmisión se observa más pronunciadamente, porque como las líneas muchas tienen longitud larga, eso crea que en una barra de una subestación y otra haya un ángulo distinto, y hemos podido observar, por ejemplo, que en líneas de transmisión pueden haber hasta 20 grados o más de diferencia de ángulo de los voltajes entre una fuente y otra. En los generadores, al sincronizarse a una barra o una red, el ángulo debe ser menor. Y bueno, también el tercer parámetro es la frecuencia. Siempre hablamos del valor absoluto, pero también de la diferencia respecto al otro lado del interruptor. ¿Ok? Entonces la diferencia de frecuencia en ambos lados no debe exceder un determinado parámetro que lo vamos a ver ya en breve. ¿Ok? Y esto sacado de la norma IEEE 37102, ¿ok? Que habla de protección de generadores AC, una muy buena referencia para proteger adecuadamente generadores eléctricos. En la sección de la función 25 de sincronismo nos describe estos 3 parámetros, cuáles serían las ventanas o las diferencias permitidas para sincronizar 2 fuentes de energía, en este caso un generador a una red o a otro generador. Por un lado,
la diferencia angular, ¿ok? La norma nos dice que debe estar dentro de más o menos 10 grados eléctricos, ¿ok? El cierre del interruptor debería ocurrir idealmente cuando el generador y la red tienen diferencia angular de 0. Esas son condiciones ideales. Para lograr esto, al momento de cerrar el interruptor debe ejecutarse el comando de cierre ligeramente antes de que la diferencia angular sea 0, tomando en consideración el tiempo de cierre del interruptor. Por ejemplo, si un interruptor dura 50 milisegundos, luego que recibe el pulso o comando de cierre en su bobina de cierre, tarda 50 milisegundos en cerrar los contactos en la parte de potencia. Entonces ese parámetro, 50 milisegundos, lo debemos configurar en el relé de sincronismo para que dé el permiso a cierre del interruptor 50 milisegundos antes de que llegue al 0. De esta forma se logra o se intenta lograr el caso ideal de que el cierre se realice con 0 grados de diferencia. Claro, esto en condiciones normales siempre hay una ventana, que es la que vamos a configurar en el relé y es lo que nos dice la norma, que debe ser dentro de más o menos 10 grados eléctricos. Como les mencionaba hace unos minutos, en las líneas de transmisión se puede aumentar esta diferencia angular, a veces hasta 15 grados. He visto lugares donde las líneas son largas y los sistemas están conectados remotamente, que pueden ajustar hasta 20 grados de diferencia angular entre los voltajes de una red y otra. O sea que, ojo, que esta norma a la que nos referimos se refiere a generadores. Ya la práctica para líneas de transmisión es un poco más amplia la ventana. Ok, tomando en consideración lo que dijimos de que la orden o el permiso de cierre del interruptor debe darse ligeramente antes de que el relé 25 vea el aproximamiento hacia 0 de la diferencia angular, entonces se calcula con esta fórmula, ¿ok? Donde phi, esta letra griega, es la diferencia angular en grados a medida que el valor tiende a 0. ¿Ok? Fs es la diferencia de frecuencia en hertz y el Ts es el tiempo del cierre del interruptor en segundos, que para nuestro ejemplo hablamos de 50 milisegundos. El otro parámetro es la diferencia en la magnitud del voltaje. Ok, la norma habla, fíjense qué interesante para generadores, dice de 0%, condiciones ideales, a más 5%. ¿Por qué la norma no dice más o menos 5? Como mencionó anteriormente respecto a la diferencia angular, donde sí podemos tener diferencias negativas o positivas. En el caso de la diferencia en magnitud de voltaje, es recomendable que el voltaje del generador esté ligeramente por encima del voltaje de la red. Con esto garantizamos que al momento de cerrar el interruptor haya un flujo de reactivos hacia la red y no que el generador entonces desde que se sincronice esté absorbiendo reactivos de la red, lo que es algo no deseable. Se supone que el generador es un soporte de los reactivos y la carga del sistema. Entonces, por esta razón, la norma dice entre 0 y más 5%. Aunque
entiendo que en la práctica muchos fabricantes como que no toman en cuenta esto y ponen más o menos 5, más o menos 3%. Entonces, tratan de compensarlo con un sistema de excitación rápido, de modo de que desde que el generador se sincronice a la red, la excitación responda y aplique reactivos para subir el voltaje. Pero bueno, lo recomendable de la norma es que ya esté ligeramente superior el voltaje del generador antes de cerrar. Y obviamente no exceder ese 5%. Ya aquí, bueno, comentamos esto, que esa ligera diferencia hacia arriba del voltaje del generador ayuda a mantener la estabilidad del sistema, asegurando que exista un flujo de reactivos hacia la red. Si el voltaje del generador está por debajo del sistema, entonces el generador va a absorber reactivos y puede afectar la estabilidad de la tensión o incluso activar relés de pérdida de excitación que tengan ajustes muy sensibles. Ok, eso en ocasiones lo he vivido en empresas donde han cambiado, por ejemplo, un transformador elevador de salida de un generador y lo ponen en una posición del tap changer o cambiador de tomas distinta. Entonces, a la hora de sincronizar, puede ser que el generador esté por debajo de la red. Y eso normalmente los operadores lo notan de una vez. Se fijan que, bueno, cerró el interruptor y los reactivos se vuelven negativos. De una vez lo notan porque están ahí siempre sincronizando generadores y ven que y se preguntan qué pasó. Mira cómo los reactivos bajan desde que el generador se sincroniza a la red. Eso lo he vivido innumerables ocasiones y hay que hacer unos reajustes ahí para que el generador esté ligeramente por encima la magnitud del voltaje respecto a la red. El tercer parámetro es la diferencia de frecuencia. ¿Ok? La norma dice que debe ser menor o igual a 0.067 Hz, o expresado en milihertz sería 67 milihertz. Aquí es recomendable también que el generador esté ligeramente más rápido que el sistema. ¿Ok? Cuando hablo más rápido es que la velocidad del eje de la turbina, de la máquina motriz, sabemos que es un indicativo de la frecuencia de salida del generador, esté ligeramente por encima del sistema. Esto ayuda a que el generador tome carga inmediatamente, se sincroniza la red. Cuando digo tome carga es que no que la absorba, sino que genere, ¿ok? Que aporte carga inmediatamente, se sincroniza la red. Si la frecuencia del generador es menor en el momento de sincronizar, entonces el generador puede motorizarse y ocurrir una salida por activación de la protección de potencia inversa, la función 32, en caso de que también esté muy sensible. Esta diferencia de frecuencia debe considerar las limitaciones del sistema de control. ¿Ok? ¿Qué tecnología usa el generador para acelerar y desacelerar su rotor? Hay un sistema de control bien rápidos, hay otros que tienen unos gobernadores ahí de velocidad con una respuesta muy lenta. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de ajustar el dispositivo de sincronismo. Y bueno, también la respuesta de los reguladores de velocidad de las máquinas motrices. ¿Ok? O sea que es importante también este tercer parámetro, que es la diferencia de frecuencia. Acá pongo un comentario porque aunque la norma habla que no exceda 67 milihertz, he visto en sistemas con una frecuencia muy estable y robusta que sí ajustan los dispositivos de sincronismo
dentro de estos parámetros. ¿Ok? He estado en Texas, en Canadá, y he visto que con una frecuencia estable permiten ajustar los relés de sincronismo con 67 MHz. Sin embargo, en países más pequeños, donde las oscilaciones de la frecuencia son más grandes, uno se para frente al medidor de frecuencia y en 5 minutos ve que para sistemas, por ejemplo, de 60 Hz, oscilan en 59.8, 59.7, 59.5 y vuelven y suben a 60, 65, 62. Entonces hay sistemas que son por el tamaño y por la inercia de las máquinas que tienen, que prevalecen más motores de combustión que tienen una inercia más baja y pueden ser susceptibles a variaciones de frecuencia. Entonces, ajustar la diferencia de frecuencia a este valor es difícil porque el generador entonces toma mucho tiempo para sincronizarse a la red. ¿Ok? Entonces muchos usan, y yo diría que es una práctica ya estándar, que en sistemas donde hay más oscilaciones de frecuencia se ajuste a 100 MHz o a veces hasta 150 MHz como ventana de diferencia de frecuencia para que el generador se sincronice a la red. ¿Ok? No debemos verlo como una violación a la norma. Recordemos que la norma dice prácticas recomendadas, ¿ok? Para ajustes mínimos de relés de protección, y hay que también considerar el sistema donde el generador está instalado. ¿Ok? O sea que puede ser que en sistemas muy estables y robustos los 67 MHz apliquen, como hemos dicho, pero en otros haya que subirle un poco. Y para eso, bueno, este comentario. Si no se amplía la ventana de frecuencia, se prolongaría excesivamente la obtención de condiciones de sincronismo. ¿Y qué pasa? Dicen los operadores. Que este generador tiene rato dando vueltas, buscando sincronismo, y no podemos alcanzarlo. Muchas veces es que la ventana está muy estrecha y entonces se le dificulta a los reguladores de velocidad y de excitación perseguir a un sistema dinámico como hay en algunos. Ok, hablemos un poco entonces de las pruebas que tradicionalmente se le hacen a los dispositivos 25 de sincronismo. Y aquí quiero hacer una aclaración que me viene a la mente, que una cosa es el dispositivo 25 de verificación de sincronismo, que normalmente el contacto está en serie con los circuitos de cierre de los interruptores. Y otro elemento es el sincronizador, que tiene el mismo principio, pero es un dispositivo, digamos, activo, que ejecuta comandos de subir y bajar la velocidad, comandos de subir y bajar la excitación para subir y bajar el voltaje, y entonces es un perseguidor del sistema. Ok, digamos que este tema aplica para ambos, tanto para el dispositivo de verificación de sincronismo, en inglés SyncCheck, como para el sincronizador, que activamente persigue al sistema hasta que no lo encuentra, no lo suelta y ahí da la orden de cierre del interruptor. Ok, ambos dispositivos podemos probarlos como vamos a establecer ahora. Hay una prueba tradicional que utiliza el principio de superposición. Los que pudimos ver en análisis de circuitos, esa materia interesante
que nos hablaban de métodos para reducir circuitos eléctricos. Una de las maneras o métodos para hacer este análisis era usar el principio de superposición, en la cual habilitábamos solamente una fuente y deshabilitábamos todas las otras fuentes de energía y hacíamos el cálculo con una sola fuente. Y así íbamos deshabilitando las demás y habilitando una sola. Entonces al final la suma de las fuentes individuales diríamos que era el aporte total del análisis del circuito. Entonces, usando este principio, de forma tradicional, de los 3 parámetros que hemos descrito, podemos ir variando con rampas un solo de los parámetros, ya sea la magnitud de voltaje, el ángulo o la frecuencia, y dejar fijo los 2 parámetros restantes. ¿Ok? Es una forma de prueba. A los que probamos protecciones nos gusta mucho dejar parámetros fijos y variar otros y ver cómo se comporta el relé con esa sola variable. Diríamos que tendríamos una tabla como esta, donde vamos a probar primero, por ejemplo, la diferencia de voltaje y dejamos fijos, valores fijos, la diferencia angular y la frecuencia. Y bueno, la prueba entonces se convierte en una sola variación de un parámetro, en este caso el voltaje, bastante sencilla. La otra prueba sería que queremos ver la diferencia angular, que no exceda los más o menos 10 grados, que nos habla ahí EEE. Entonces vamos a hacer rampas variando los ángulos de esos voltajes y vamos a dejar fijo la magnitud y la frecuencia. Y otra tercera prueba sería dejar fijo voltajes y ángulos y solamente enfocarse en la diferencia de frecuencia. Esta es una prueba tradicional que se ha hecho durante toda la vida. Funciona. La única desventaja es que no se corresponde con la realidad, porque el sistema eléctrico es muy dinámico y en la realidad un relé 25 no va a haber frecuencia y ángulos constantes y solamente variación de magnitudes de voltaje, ¿ok? Pero bueno, a veces no podemos acercarnos quizás tanto a la realidad por las condiciones de los equipos que tengamos o la forma tradicional de prueba. Pero está bien, es la forma tradicional y no es incorrecta. ¿Ok? Les muestro un ejemplo de reportes, cómo quedaría una prueba tradicional de la diferencia de voltaje. Acá, bueno, un reporte en inglés ahí que dice diferencia de voltaje aumentando. Entonces se aplican una rampa en un canal que va subiendo la amplitud de voltaje y otra que no está en rampa se deja fija. En este caso 110 voltios son constantes y fijos, el ángulo es 0, la frecuencia es 60, no varía. Y se va elevando, aumentando el voltaje desde 100, por ejemplo. El dispositivo no debe dar permiso de sincronismo hasta que al aumentar llega a la diferencia de voltaje. En este caso era un ajuste de 6 voltios de diferencia, voltaje secundario. Y entonces en 104.10, si hacemos la diferencia, nos da 5.9 voltios. ¿Ok? O sea que dio el permiso de sincronismo. También le hacemos esta misma prueba, pero ahora bajando. Ok, empezamos con un voltaje más alto y vamos haciendo una rampa descendente y en este caso se ve que la diferencia fue 5.80 voltios. Ok, estamos en la forma tradicional usando el principio de superposición.
Hacemos lo mismo para el ángulo de fases. En este caso, CW es clockwise o a favor de las agujas del reloj, donde el ángulo se va variando en ese sentido. Es el mismo principio. Y otra prueba que es counterclockwise, al contrario a las agujas del reloj. Y luego, pues hacemos lo mismo con la diferencia de frecuencia, aumentando desde un valor más bajo o disminuyendo la frecuencia desde un valor más alto. ¿Ok? Son, digamos, pruebas lógicas que abarcan diferentes escenarios, pero como hemos dicho, aunque el relé se prueba y se ha probado tradicionalmente de esta forma, no se asemeja a la realidad. Entonces hay unas pruebas dinámicas más avanzadas. Acá les presento la pantalla de diferentes plantillas, diríamos, que tiene el software RTMS con el que controlamos las maletas Smart y Freja de Megger. ¿Okay? Entonces hay un icono acá que dice sincronizador. Cuando presionamos este icono, nos presenta una pantalla de configuración del sincronizador, donde vamos a poner los parámetros de voltaje y ángulo del sistema donde está conectado el dispositivo 25. Ok, tenemos sistema 1 con su voltaje nominal secundario, su voltaje nominal primario y bueno, la relación de transformación. ¿Qué voltaje es el que está llegando al relé de sincronismo? Normalmente son relés monofásicos, que le llega un voltaje de un lado y otro voltaje de otro. En una sola ocasión, en lo que tengo de experiencia probando relés, vi un relé de sincronismo que era trifásico, con 3 voltajes de un lado y 3 voltajes de otro. Pero eso solo lo he visto una vez en mi vida. ¿Ok? Entonces, lo más normal es que encontremos relés que van a comparar una fase con una fase del otro lado. ¿Ok? Y a eso es que se refiere esta pantalla. Le vamos a poner por un lado los parámetros del sistema, por otro las características del ajuste del relé. ¿Ok? Y ahí tenemos el sistema listo para hacer una prueba dinámica. Prueba dinámica, con esta prueba nos referimos a que al mismo tiempo podemos variar los tres parámetros, diferencia de voltaje, diferencia angular y diferencia de frecuencia, tal y como el sistema lo hace en la realidad. Acá tenemos 8 pruebas, diríamos, en esta que se ve diagonalmente bajando. Fíjese que el eje Y es de la diferencia de voltaje y el eje X, llamémosle horizontal, es la diferencia de frecuencia. Entonces, al hacer una rampa de esta manera, variamos al mismo tiempo el voltaje y la frecuencia y el ángulo también podemos variarlo. En esta que es vertical, fíjese que no estamos variando la frecuencia, sino solamente las magnitudes de voltaje. ¿Ok? Pero pudiéramos al mismo tiempo variar los ángulos. ¿Ok? O sea que la idea es que variemos 2 parámetros o los 3 para decir que podemos estar haciendo una prueba dinámica del sincronismo. Un ejemplo de la pantalla cuando está en proceso de prueba, tenemos un sincronoscopio que nos presenta cómo van las magnitudes y el sincronoscopio, los ángulos a medida que ejecuta la prueba. Y finalmente acá es un ejemplo de un reporte precisamente que lo hicimos en este día en la subestación probando la función de sincronismo de un relé de línea. ¿Ok? Que también aplica
si la línea se va a cerrar y tiene alimentación desde redes distintas, una subestación que está conectada a un extremo de una red y otro lado a otra, entonces ese interruptor debe cerrar bajo condiciones de sincronismo. Este es un ejemplo del reporte. ¿Ok? ¿Qué es recomendable verificar antes de decir que ponemos un sistema de sincronismo en servicio? Por un lado, el cableado secundario de los transformadores de potencial OPTs para garantizar que las fases en el dispositivo de sincronismo se corresponden con las fases del sistema. ¿Ok? No hay nada más peligroso que decirle a un relé de sincronismo que este cable que tiene conectado en esa patita es la fase A. Y en la realidad es la fase B. O sea, no hay nada más peligroso que eso, porque entonces el relé va a dar permiso cuando él vea condiciones en los voltajes secundarios. Ahora, no van a haber condiciones en la parte de potencia. Ok, o sea que eso es muy importante, que la A se corresponda con la A, la B con la B, la C con la C. También, antes de proceder con el cierre del interruptor, es altamente recomendable medir la secuencia de fases a ambos lados del interruptor. Esto se puede hacer en baja o media tensión usando kilovoltímetros y fasímetros, desconectando temporalmente el cierre, ¿ok? Porque el dispositivo de sincronismo, a medida que persigue, puede dar la orden a cierre, entonces hay que asegurarse de que durante esta medición le vamos a desconectar ese pulso o ese comando de cierre para que el interruptor no cierre, hasta que se verifique que las fases y ángulos están alineados. Esto yo diría que es prácticamente mandatorio antes de poner en servicio un generador así de media tensión, extraer el interruptor de media tensión y con el kilovoltímetro medir abajo y arriba de cada fase a medida que el sistema busca y persigue las condiciones de sincronismo. Cuando se aproximan a las condiciones de sincronismo, vamos a ver que en el kilovoltímetro la diferencia de magnitud y el ángulo tienden a cero. ¿Ok? Y eso lo hacemos tanto en la fase A, en la parte de potencia, en la B y en la C. También es importante la configuración del dispositivo de sincronismo, que debe contener relaciones de PTs, ¿ok? E incluir, si es necesario, también una compensación de ángulos en algunos casos. Ok, vamos a hacer un pequeño repaso ya en estos minutos que nos quedan y aquí les comparto la experiencia que me dejó muchas lecciones aprendidas de la realización de un sincronismo con medición en diferentes niveles de tensión. En esta planta generadora había un transformador elevador que era de grupo fasorial YN de 1. YN, solo para los que no están muy familiarizados, como están en mayúsculas, significa que el lado de alta tensión está conectado en estrella y que el neutro está asequible hacia afuera del transformador. La D que está en minúscula es que el lado de baja tensión está en delta, y el 1 es un índice horario que es un múltiplo de 30 grados y nos indica que ese transformador YN de 1 tiene un desfase angular de 30 grados entre el lado estrella y el lado delta. ¿Cómo quedarían estos fasores? Si dibujamos primero el lado estrella, usamos la alta tensión como referencia, tendríamos a las 12 el H1, suponiendo que es un transformador de
fabricación americana que usa H y X en los lados de alta y baja tensión. Tenemos H1, que sería la fase A, y desplazado 120 grados. Ya les dije que cada índice de esto es 30 grados, entonces por 4 son 120. ¿Ok? Entonces a las 4 tendríamos el H2. Y la fase C sería a las 8, el H3. Ahí tenemos el lado de alta tensión. Obviamente no podemos dejar de poner el H0, que es el neutro asequible. Ok, entonces, como es índice horario 1, vamos a usar como referencia el 1, llamémosle la 1 del reloj que tenemos acá dibujado. Ok, entonces usando la 1 como referencia, tenemos acá un inicio de la fase A. Fíjense que entre el 1 y el 5 de nuevo hay 120 grados eléctricos, cada uno separado por 30 grados. Entonces tendríamos en la 1 el X1 y tendríamos el X2 a las 5. Ok, si seguimos con la demás fase, sería a las 9, 120 grados, tendríamos el X3. Y luego, bueno, cerramos la delta y solo nos quedaría ahí unir el X3 con X1. Ahí tendríamos el diagrama fasorial de un transformador YN-D1. ¿Ok? ¿Cómo serían las corrientes vistas por un relé? Aunque bueno, es un relé diferencial, que no es el tema que vamos a tratar hoy, pero solo para entender bien los fasores. ¿Cómo serían las corrientes vistas por el relé en un transformador así YN-D1? Suponiendo de nuevo que la corriente fluye desde el lado de alta tensión hacia el lado de baja tensión, entonces tendríamos que la corriente de la fase A, ¿ok? En el lado de alta tensión, supongamos que es IA1 ángulo 0. Entonces, en la fase A del lado de baja tensión, tendríamos el IA2 con un ángulo de menos 30, que sería el 1, el índice horario 1. Lo único que estaríamos viendo el reloj como que las 12 están a las 3 de la tarde. Ok, entonces tendríamos el ángulo así en la corriente primaria del lado de baja tensión. Ok, ¿cómo la verían entonces los secundarios de los CTs? Pues en este caso, que la corriente entra por el lado de polaridad, por ahí mismo sale y se mantiene el mismo ángulo, y A minúscula 1 ángulo 0. Pero en el caso del lado de baja tensión, la corriente no entra por el lado de polaridad, sino que sale. Entonces podemos decir que es un ángulo, tiene un ángulo de 150. O sea, 180 grados respecto al lado primario, por ese hecho de que está saliendo por el lado de polaridad. Entonces el relé vería los ángulos de esta forma. ¿Ok? Como los tenemos dibujados acá, los vería en este circulito acá del reloj. ¿Ok? ¿Cómo funciona, cómo serían los ángulos del transformador YND11? Pues de nuevo hacemos el dibujo, las 3 fases en el lado de alta tensión, H1, H2, H3 y H0. Sin embargo, ahora la referencia es las 11. A partir de ahí de la referencia, dibujamos la fase A de baja tensión, que es el X1, y luego entonces completamos dibujando el X2 y el X3. Fíjese que ahora, a diferencia del dibujo fasorial anterior, tenemos esta delta con las fases X1 y X3 que están en paralelo con H1, H0.
En el dibujo anterior, H1, H0 estaba en paralelo con, de este lado con X1 y X2. Y bueno, estas son las corrientes vistas por el relé en el transformador YN de 11. Fíjense que seguimos con la IA1 como referencia. Y ahora en el lado de baja tensión tenemos ángulo de 30 grados positivo, que serían las 11 imaginarias del reloj. De nuevo en el secundario, la corriente de referencia se queda igual. Sin embargo, la del lado secundario de baja tensión, entonces cambia. Y nos quedaría un diagrama fasorial si viéramos un relé diferencial bien configurado en condiciones normales. Las corrientes de las fases A deben mantener esta relación. Luis, una pregunta de un humilde ignorante aquí en el tema. Entonces, tú explicabas la diferencia de diagrama fasorial tanto en YN de 1 como YN de 11. En el aspecto de protección, entonces, ¿el relé tiene que ser informado de este tipo de configuración que tiene el transformador? Sí, es correcto. Tanto si fuera un relé diferencial, sí, obviamente, si no lo informas, te va a estar disparando con poca carga. Pero en el caso del relé de sincronismo, se le debe informar siempre que sea un escenario como este, el que tenemos en esta diapositiva, donde la medición de los voltajes es en diferentes niveles. ¿Ok? Fíjate, Ariel, que hay un voltaje, un PT, que está tomado de una barra de alta tensión, en este caso 138 kilovoltios, y otro de los voltajes que va al relé 25 está tomado del lado de 13.8 kilovoltios. ¿Okay? Entonces, como hay un desfase angular entre la medición de este voltaje de alta tensión y la medición del voltaje del lado de baja tensión, al relé 25 hay que informarle, sí, de que los ángulos que le vamos a llevar deben corresponderse con el grupo vectorial del transformador. No sé Pero si esa información se le da simplemente definiendo la configuración vectorial o es que manualmente hay que ingresarle el ángulo per se, en qué hay de diferencia entonces. Sí, depende. Hay relés avanzados que tú les puedes poner el ángulo de referencia. Por ejemplo, para Y de 1 se le pone menos 30, para Y de 11 se le pone más 30. Y con eso el relé sabe que va a recibir un desfase en esos voltajes y cuando entonces tiene condiciones de sincronismo. Hay otros relés que no tienen esa capacidad de configuración. Entonces, con la conexión es que le vamos a definir qué ángulos es lo que el relé va a ver en condiciones normales. Que este es un ejemplo de un relé monofásico donde no había forma de decirle que el transformador era YN de 1 y luego YN de 11. Entonces, con la conexión de los PTs, sí le decimos para que el sincronismo se haga apropiadamente. Ok, muchas gracias. Sí, muy bien. Y bueno, esto es lo que voy a explicar ya para concluir, ir concluyendo. Es que había un transformador con grupo Y de 1, ¿ok? Y se presentó una falla. Entonces, el transformador que se consiguió más rápido para sustituirlo era Y de 11. Entonces, fijémonos en la conexión Y de 1, cómo era que estaba. En este caso, se toma un voltaje de fase a neutro del PT, ¿ok? Por ejemplo, supongamos que acá van a venir 66 voltios en este lado. Entonces se lleva a un transformador intermedio para subir el voltaje de 66, que es el voltaje de fase, a 115, que es el voltaje entre fases o de línea.
¿Ok? Ya que en este lado se está tomando voltaje entre dos fases, la A y B. O sea que aquí tendríamos alrededor de 115 voltios, acá 66, pero al elevarlo por raíz de 3, al relé le estarían llegando 115 en ambos lados. ¿Ok? Entonces, con las fases que le llevemos es que vamos a compensar los ángulos. Cuando este transformador se reemplazó, ¿ok? Fíjense que en el diagrama fasorial que ya habíamos hecho, YND1, se estaban tomando las fases al dispositivo de sincronismo en el lado de alta tensión, voltaje de la fase A con respecto a neutro o tierra. Sin embargo, en el lado de baja tensión se estaban tomando los voltajes A y B, o sea, X1 y X2. Y fíjense que esos parámetros, esas fases, siempre que estén en fase en la parte de potencia, van a estar en fase en el lado secundario. Así que de esta manera se le dice al relé en cuestión monofásico cuando están en fase los voltajes que se le están aplicando. ¿Okay? Entonces, si es YN de 1, le vamos a aplicar al sincronismo voltaje A y neutro en el lado de alta tensión y A y B en el lado de baja tensión, siempre que el lado de alta lo escalemos por raíz de 3 o el lado de baja tensión lo reduzcamos por un factor de raíz de 3. Entonces, a la hora de reemplazar este transformador, se dejaron las conexiones tal como estaban. ¿Ok? Y eso provocó que en el primer cierre o primer intento de sincronismo, pues estuvieran fuera de parámetros y se cerró el interruptor, pero de una vez se activó la protección diferencial. Ok, sonó fuerte, fue un cierre. Los operadores dijeron, sonó feo. Así dirían en Dominicana, como un sonido que se ve feo. Es como contradictorio, pero sonó feo, así dijo el operador, que estaba acostumbrado a escuchar ese cierre tan suave del interruptor. Entonces, luego de hacer un análisis, entonces nos dimos cuenta que al mantenerse las mismas conexiones acá en el relé de sincronismo, entonces estaba cerrando con aproximadamente 60 grados de diferencia. O sea, hubo, digamos, un poco un factor de suerte porque solo le hicieron un frax al generador y al transformador y vieron que se había movido un poco en comparación con pruebas anteriores. O sea que le movió las cabezas de bobina y al transformador también provocó un movimiento, pero no pasó de ahí. Entonces, ¿cuál era la solución en este caso? Bueno, pues como el transformador era YND11, entonces en vez de llevarle las fases A y B en el lado de baja tensión, había que intercambiar y llevarle las fases A y C para que el relé de sincronismo viera estas fases alineadas a la hora de permitir el cierre del interruptor. Y bueno, eso fue lo que hicimos para que se pudiera cerrar. Se intercambió la fase B por la C y ahí sí cerró suavemente el interruptor, pero luego de una noche, desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, haciendo estos dibujos ahí que ustedes ven, y a las 5 de la mañana como que se prendió un bombillo. Cuando todos los demás bombillos estaban apagados, se prendió un bombillo en la mente y bueno, pudimos dar con el problema y permitir la sincronización de ese generador. Fase A, escalada por raíz de 3,
y luego las fases A y C. ¿Ok? Así que bueno, finalizando, ¿qué lecciones hemos podido obtener de este tema, sincronizar generadores con medición en distintos niveles de voltajes? Que muchas veces es importante hacer una energización del transformador del tipo, en inglés le llaman backfeed, que el generador, el transformador se energiza de forma al revés. En vez de ser elevador desde un generador hacia la red, se vuelve reductor desde la red hacia el lado de baja tensión, obviamente sin motorizar el generador. El generador hay que desconectarlo y asegurarse que no intente arrancar ahí cuando hacemos el backfeed. Es una maniobra delicada y hay que hacerla asegurando que el generador no será energizado. Ok, vale la pena el esfuerzo porque se verifica el sincronismo con medición a diferentes niveles de voltaje. Y así hacemos una energización completa del circuito primario y secundario para verificar magnitudes y ángulos en condiciones de sincronismo previo a la sincronización definitiva. De esta forma se pueden corregir las conexiones de voltajes secundarios. También es importante entender esta relación de los ángulos de los voltajes y corrientes a ambos lados de un transformador. Estos dibujitos ahí, usted puede entretenerse un viernes ahí con una taza de café, empezar a dibujar y le va a ayudar a entender esta relación de los ángulos de los voltajes y corrientes. También el principio fundamental bajo el cual trabaja esto es que las mediciones de los voltajes secundarios deben ser un reflejo de las magnitudes y ángulos de los valores primarios. Si hacemos una conexión errada, la fase B de un voltaje en el punto de la fase C del relé de sincronismo, entonces ya ahí lo que mira el relé de sincronismo ya no se corresponde con los valores primarios en la parte de potencia. Ok, así que de mi parte entiendo que hemos dado ahí algunas informaciones. Yo sé que es un tema amplio, a veces profundo, pero queremos dejarle esta inquietud de seguir profundizando y al mismo tiempo compartirles esta experiencia para que no la aprenda a las 11, de 11 a 5 de la mañana, sino que pueda ya tenerlo pendiente si se le presentara esta situación. Ok, así que bueno, de mi parte, muchas gracias. Vamos a dar un tiempo ahora para preguntas, ok. Y cedámosle a Karen, por favor, que nos comentes de este próximo webinar. Muchísimas gracias, Luis, y excelente presentación. Claro que sí, antes de pasar a la sección de preguntas, quiero invitarlos a nuestro próximo webinar en español. Este es sobre espectroscopía dieléctrica aplicada al diagnóstico de la condición en transformadores, presentado por el ingeniero Raúl Álvarez. Como lo pueden ver en la pantalla, es el próximo 21 de este mes. ¿Y cómo pueden registrarse? Bueno, visitando nuestra página csa.megger.com/webinars. En esta página también pueden ver las grabaciones de todos los webinars que hemos tenido en el transcurso de este año y de los años pasados. Eso está en la parte inferior y solamente tienen que llenar un formulario con información básica. Y en la parte de arriba tenemos una tabla con la información de los próximos webinars. Y ahí ustedes también pueden ver el título, pueden ver la fecha, el horario y pueden registrarse dándole clic al título. Todo esto lo pueden ver en la página oficial, como les comento, csa.megger.com/webinars. Y ahí viene toda la información, las instrucciones, el calendario. Y si tienen alguna pregunta,
pueden escribirme a mi correo es karen.becerril@megger.com. Como les comentó Ariel al principio, yo les voy a estar compartiendo la grabación y si ustedes necesitan o requieren la presentación en PDF, pueden contactar a su representante local. Si no saben quién es su representante local para su región, me pueden escribir, con mucho gusto les puedo dar esa información. También la pueden encontrar en nuestra página del sitio web. Y al final de la presentación les estaré también enviando el certificado de asistencia. Y ahora sí, creo que estamos recibiendo ya las últimas preguntas. Cualquier pregunta que no logremos contestar ahorita, más adelante vamos a enviarles por correo todas las preguntas. Ahora sí, Ariel y Luis, no sé si ya estén listos. A lo mejor podemos contestar algunas preguntas. Adelante. Sí, desde luego. Muchas gracias, Karen. Entonces, Luis, ¿me escuchas? Sí, aquí estamos. Excelente, sí. Recibimos un sinnúmero de preguntas que es de esperarse, pero vamos a tratar de contestar algunas por aquí en esta sesión para antes de darle cerrada. Una de ellas fue, ¿cuál es el máximo de porcentaje de MVA de la carga referido al MVA de generación para que la generación sea exitosa? Bueno, sí, a ver si entiendo, la pregunta puede referirse al porcentaje de reserva, diríamos, que vamos a dejar en un generador para alimentar una determinada carga. Porque obviamente si la carga es de la misma capacidad que el generador y está topado ahí al 100%, no puede tener una respuesta rápida de regulación. Si la carga aumenta, probablemente salga de servicio, o si la carga baje, puede ser que entre a sobrevelocidad y también se dispare por alta frecuencia. Entonces, yo diría que por mi experiencia he visto que en sistemas así se deja una reserva de un 10%, llamémosle reserva rodante. Si el generador es de la generación, es por poner un número, 100 megavatios, entonces la carga que alimenta debería estar por los 90. Con ese 10% le damos esa tolerancia que un aumento brusco bajo condiciones transitorias, entonces la generación puede absorberlo sin afectar seriamente la frecuencia, el desempeño de la frecuencia. Entiendo que sería por ahí la pregunta, la respuesta. Sí. Bueno, ya la persona que la hizo la pregunta nos podrá confirmar luego. Gracias por el comentario. La otra pregunta, Luis, es cómo verificar la secuencia de fases, ya sea horaria o antihoraria de generación versus la red eléctrica. Sí, correcto. Bueno, digamos que hay secuencímetros que, por ejemplo, en baja tensión, uno les conecta las fases ABC y te dan la rotación, que es la secuencia de las fases, cómo están rotando a favor del reloj o de las manecillas del reloj o contrario a las manecillas del reloj. Ya en media tensión, diríamos que hay unos equipos más avanzados para que puedan conectarse a un voltaje de media tensión. Obviamente no está de más decir que hay que tomar todas las medidas de seguridad, protegerse con los guantes aislantes, también saber la energía de arco eléctrico que hay, colocarse el traje, porque en esta verificación de la secuencia en media tensión, aunque se usa a través de una vara, pero estamos dentro de una zona de peligro de arco eléctrico. Entonces, con estos kilovoltímetros, vamos a colocar una punta de un lado del interruptor y en la misma fase y otra punta en la misma fase, pero del otro lado del interruptor. Y este aparato también nos indica
la secuencia o también puede indicarnos la diferencia angular. O sea que son mediciones directas, tanto en baja tensión o en media tensión. Y bueno, diríamos que si no tenemos acceso a estos aparatos, pues hay que confiar en lo que dicen los relés. Para que confiemos en lo que dicen los relés, ellos confían en que nosotros lo hemos conectado apropiadamente, la fase correspondiente. Entonces, el relé, si está bien conectado, diríamos que puede darnos una secuencia, ya hablando en componentes simétricas, ¿ok? Un término que desarrolló un señor ya apellido Fortescue hace unos cuantos años, que los relés se basan fundamentalmente en componentes simétricas, los relés modernos. Entonces el relé nos indica si hay una componente de secuencia negativa elevada, significa que las fases están invertidas en los voltajes. Si tenemos una componente de secuencia positiva o B1, B sub 1 elevada, entonces la secuencia diríamos que es positiva. Pudiéramos usarlo también como referencia, esa medición de los componentes de secuencia positiva y negativa en los relés. Como un comentario a esta pregunta, te hago la consulta en caso de que haya algún compañero que nos acompañe y que tenga la misma situación que me tocó hace unos años, Luis. En plantas anteriores, antes que no había ningún sistema autómata o de retroalimentación dinámica, digámoslo así, se utilizaba un método muy antiguo que es usar unos bombillos donde se veían dos sistemas, dos bombillos, y cuando el bombillo apagaba, entonces donde la gente sincronizaba. Sí, sí. Obviamente ese sistema y así funcionaba, pero digamos, ¿hay alguna desventaja o limitación? Digamos, ¿es algo ya visual o hay algo, digamos, que se deja de, diríamos, como una deficiencia del sistema en aquellos que están en ese tipo de plataforma comparado con las tecnologías actuales? Bueno, ¿qué te digo? Hay algunos que dicen que prefieren las tecnologías antiguas porque no necesitan power supply para prender. Por ejemplo, sabemos que los relés, si se le va la DC de 125 voltios, ya no tenemos relé. Pero esos relés y bombillos electromecánicos de antes, lo que necesitaban era la alimentación de los PTs y CTs. Entonces, correcto, hay a veces personas sí que prefieren la tradición. Pero no, definitivamente yo entiendo que la tecnología hay que aprovecharla. Y los bombillos de antes, aunque funcionaban bien, Te perdí, Luis, no te escucho. En su época, también de que se quemara un bombillo, por ejemplo, se apagara y el operador creyera que tuviera condiciones y le dé a cerrar. Y ahí está el problema, que bueno, era el bombillo que se había apagado por un defecto. O sea que la Murphy siempre anda por ahí con la ley de Murphy. Sí. Es mejor, sí, si tienen los bombillos, presupuestar para... ¿Me escuchas? Te perdí, Luis. Ahora sí, te fuiste en 5 segundos. Sí. Ya. No, listo, perfecto. Sí, no sé si eso aclara. Sí, se aclaró la consulta. Siempre se puede también tener dos sistemas, el que tenga bombillos, tratar de presupuestar la nueva tecnología y tener un sistema de redundancia también. En caso claro, así es. Ok, otra pregunta es, en el tiempo de cierre que se le programa al interruptor, que se le debe configurar al relé, ¿debería ser igual al promedio del tiempo de operación medido en las pruebas de SAT del equipo?
Y aquí la pregunta viene que la persona que hizo la pregunta la hace debido al comentario, porque hay casos que donde varía considerablemente el tiempo de operación del interruptor, ya que no siempre es de 50 milisegundos. Sí, bueno, sí, yo diría que habría que consultar. Yo puse, bueno, el ejemplo de 50 milisegundos ahí, pues, que entiendo que es un valor común, pero si la diferencia entre un polo y otro es significativa, yo entiendo que el interruptor hay que revisarlo. No me sé así de memoria las normas y eso, pero hay una discrepancia de los polos ahí que se mide, que si está excesiva, entonces puede ser que dos polos te sincronicen bien y el otro, como es más lento, te cierre fuera de una fase y te cause un problema. Entonces, si la diferencia no es tan grande, yo diría que le pongamos el tiempo menor, o sea, el más rápido. Si hay 40, 45 y 50 milisegundos, si le ponemos el del más rápido, estamos asegurando que esa primera fase va a cerrar tendiendo a cero y que las otras dos, la diferencia va a ser pequeña para que no se pierda el sincronismo. Pero bueno, si es quizá un interruptor muy antiguo que cierran con mucha diferencia, entonces ahí se corre el riesgo de que sincronizando una fase, las otras te puedan causar una explosión, y es recomendable un mantenimiento, algo ahí que garantice que los tres polos cierren aproximadamente juntos. O sea que sería recomendable también por lo menos tener a mano o estar familiarizado en el tiempo de operación de esos interruptores entonces. Sí, sí, correcto. Ok, Es bastante recomendable, sí. ok. Gracias. Sí, la otra consulta es, si bien es cierto que se requiere mucha precisión a la hora de realizar la sincronización, en caso de falla, ¿no deberían actuar las protecciones y abrir los interruptores? O sea, ¿podrían dañarse los interruptores o a qué nivel? Sí, yo por lo que he podido ver, cuando se cierra con un desfase excesivo, dos fuentes de energía, el cortocircuito que se produce es, diríamos, más severo que un cortocircuito sólido trifásico, porque hay ángulos que crean corrientes circulantes que al final se suman y crean deformaciones en las bobinas de generadores y transformadores, y pueden crear fallas en los polos de interruptores, aunque obviamente los dispositivos diferenciales de sobrecorriente y otras funciones de protección van a hacer que el sistema sea aislado. Ya el daño se empezó. O sea que puede ser, si ahí yo he visto que si el generador es pequeño en comparación con el sistema al que está conectado, es muy probable que se queme y Ok. se dañe. Sí, si es un generador grande en un sistema que, vamos a decir, representa un componente importante de la capacidad de esa red, entonces como que soporta un poco más y las protecciones operan, y si le haces el frax encuentras una deformación en comparación con pruebas anteriores, pero que no es grave, puedes volverlo a poner en servicio. Pero si es pequeño, es bastante peligroso para un generador pequeño cerrarlo en condiciones de sincronismo. Como quiera, sí, la pregunta es válida. Las otras protecciones lo van a sacar de una vez, pero ya se ha empezado el daño con esa diferencia angular que provocó esa corriente circulante. Ok. La siguiente consulta, ¿cuál es el máximo porcentaje de MVA de la carga referido al MVA de generación para que la sincronización sea exitosa? Sí, bueno, entiendo, se parece a la primera, donde
No sé si Ah, bueno. me Yo creo repitió. que repetí la pregunta, sí, correcto. Sí, ya mencionamos que la experiencia que hemos visto es como dejar un 10% de reserva en la generación, sí. Sí, sí, correcto. La pregunta está repetida, Casa. El requisito de los PTs para realizar sincronización en media y alta tensión, ¿cuál sería? Requisitos de los PT para realizar sincronización en media y alta Alta. tensión. Bueno, no, deben ser PTs, digamos, con clase de protección, porque de esa manera garantiza que bajo condiciones anormales o normales va a mantener una medición, diríamos, estable. No es así un requisito que uno diga, bueno, es mandatorio, pero sí que el error de diferencia angular, que sabemos que los instrumentos tienen un error angular ahí cuando hacen la transformación de alta a baja tensión, pues que ese error yo diría que sea menor a 0.5% para que el ángulo que esté midiendo el dispositivo 25, ese error no afecte, sí, no se transfiera al comando de cierre del interruptor. Ok. Y la última consulta, porque tenemos que ya dándole cerrado por cuestiones del tiempo, la sesión es, ¿cuáles serían las condiciones para las pruebas si deseo sincronizar una barra y o generador con una línea que se encuentra abierta o ya sea una línea muerta? Sí, sí, bueno, ahí debes tener claro que el generador tenga capacidad para entrar a una red en barra muerta. Ok, eso es lo primero, que se le pueda aplicar rápido una carga y pueda responder. Normalmente generadores de turbinas a gas o motores de combustión tienen esas propiedades, pero también debe estar seguro de que esa barra está muerta. Ok, o sea, que no es un error de que se le ha ido un fusible al PT y te está indicando barra muerta cuando en la realidad no lo está. Entonces se atreve a cerrar el interruptor creyendo que es barra muerta y no lo es, y entonces ahí está la explosión. Entonces hay mecanismos que nos ayudan a detectar cuándo es una barra muerta real y cuándo es una pérdida de un fusible. Debemos tener así o interruptores termomagnéticos o fusibles que nos den una señal cuando se abren o se funden, para que entonces se bloquee el dispositivo de sincronismo y no dé ninguna orden de cierre por una medición incorrecta. O sea que yo diría que debemos tener unos equipos que nos digan cuando los PT y los fusibles, los termomagnéticos, está todo bien, y si hay una condición de barra muerta, pero por alguna razón hay una inducción que te crea un cierto nivel de tensión en esa barra, yo diría lo que he visto es que se puede considerar barra muerta a un 8% de la tensión de fases de una línea. ¿Ok? Por ejemplo, si es, por poner un número, una línea de 138.000 voltios, el voltaje de fase a tierra está por los 80 kV. Ok, entonces un 10% serían 8.000 voltios y un 8%, pongamos que sean 7.000 voltios, se puede considerar que está en barra muerta, aunque tenga esos 7.000 voltios de inducción debido a proximidad con otras líneas, y se puede cerrar un interruptor así o poner un seccionador de tierra. ¿Ok? Ok.
Sí, bueno, pues lo que tenemos con lo que nos queda del tiempo, Luis, tenemos que dar cerrada la sesión. Me uno a los participantes, agradecerte por tu tiempo y por el excelente material preparado con nosotros. Gracias Luis por esta sesión y esperemos vernos pronto. Karen, no sé si tienes algo más para dar por cerrada la sesión. Sí, Ariel, gracias. Solamente invitarlos a que por favor nos ayuden a llenar una pequeña encuesta, solamente son 10 preguntas, que se va a lanzar automáticamente cuando cerremos esta sesión. Esto es para mejorar nuestros webinars, también para escuchar un poquito más del tema de interés de ustedes. Entonces son solamente 10 preguntas y les agradecemos otra vez su participación y que tengan muy buen día. Y eso es todo, Gracias. que tengan. Muy bien. Bueno, gracias. Un abrazo. Bye. Feliz día a todos. Hasta luego. Bye bye.